Hoy en Aprendiendo Química con Marco les voy a explicar cómo hacer un dispositivo experimental que les va a permitir estudiar una reacción química, la cinética de una reacción química en casa. En este caso vamos a estudiar la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es esta molécula. Resulta que esta molécula sufre una reacción de dismutación y va a producir agua y oxígeno. La ventaja de esta reacción es que el oxígeno es un gas, entonces podemos ver el avance de esta reacción recogiendo este gas, midiendo las presiones que genera este gas o recogiendo el gas que se está generando. Por ejemplo, un dispositivo como este. Aquí tenemos un Erlenmeyer, tenemos digamos una suspensión de catalasa en un volumen determinado. En una jeringa tenemos la disolución de peróxido de hidrógeno. El sistema está sellado pero permite digamos la captura del oxígeno que se está generando. Se puede mirar acá y se puede registrar pues la evolución de ese oxígeno recogiéndolo sobre agua. Entonces aquí la cantidad de oxígeno que estamos recogiendo pues va a depender de la cantidad de oxígeno que va saliendo aquí del reactor. Aquí hay un pequeño error porque este tubo debería estar cortado acá, no estar en contacto con la disolución, pues para evitar que haya por presión haya una salida de la disolución y la disolución se vaya para este lado. Entonces digamos que debe estar cortado acá. Esta reacción es una reacción altamente exotérmica, por ejemplo en este caso podemos ver una imagen térmica. Aquí hay una probeta, aquí hay un experimentador, pues se ve que está a una temperatura más alta que la probeta. En la probeta hay una disolución de peróxido de hidrógeno y ahí se le va a agregar catalasa que proviene de la levadura. Y apenas se le agrega catalasa que proviene de la levadura, se calienta el reactor. Entonces, ¿por qué se calienta? Porque la reacción es altamente exotérmica. Entonces, por eso es que cuando se haga esta reacción y se estudie la cinética, hay que procurar introducir este sistema en un baño termostatado, ¿sí? Que asegure que la temperatura del sistema es constante. Esta reacción es una reacción que puede ocurrir por muchas vías y puede ser catalizada por muchas especies, tanto inorgánicas como especies orgánicas. Se puede estudiar, por ejemplo, la descomposición catalizada. Entonces, la exposición catalizada por una enzima, entonces necesitamos una enzima que en este caso vamos a utilizar la catalasa, que está en muchos alimentos. El sustrato va a ser el peróxido de hidrógeno. Y la idea es que la cinética enzimática dice que si tenemos una enzima y un sustrato, se va a formar un complejo que se llama enzima-sustrato. Y finalmente la enzima se libera, se recupera el catalizador y se forma un producto. El mecanismo de la reacción es que enzima más sustrato está en equilibrio con enzima sustrato. Hay una constante K1 en dirección de reactivos a productos y una constante K-1 en dirección de enzima sustrato hacia sustrato y enzima. Enzima sustrato también se puede descomponer por teniendo en cuenta una constante cinética K2 para formar la enzima y el producto. Utilizando este mecanismo de reacción se puede demostrar que la velocidad de reacción, que es igual a menos la velocidad a la que la cantidad de sustrato en función del tiempo disminuye, o igual a la cantidad de producto que se produce en función del tiempo, es igual a una velocidad máxima por la cantidad de sustrato dividido la constante de Michaelis por la cantidad de sustrato. Entonces, si dibujamos la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato, vamos a ver que a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad aumenta, pero llega a un límite. Ese límite está dado cuando la enzima se satura completamente. Al principio tenemos una relación lineal de velocidad versus concentración que nos diría que en esta zona la reacción es de orden 1. Después, a concentraciones altas de sustrato, la velocidad no aumenta con la concentración de sustrato, entonces la reacción es de orden 0. Una forma muy útil para determinar la velocidad máxima y la constante de Michaelis es hacer una gráfica de la concentración de sustrato dividido la velocidad en función de la concentración de sustrato. Esa gráfica debería haber una línea recta donde el corte con el eje X debería ser igual a menos la constante de Michaelis y el corte con el eje Y debería ser igual a la constante de Michaelis sobre la velocidad máxima y la pendiente de esa gráfica debería ser el inverso de la velocidad máxima. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos un dispositivo experimental sencillo para estudiar esta reacción en casa. Voy a tratar de describir en detalle cómo es el dispositivo experimental que se utiliza para hacer estudios de cinética química cuando se produce un gas.
en la reacción, y esa producción de gas o a la velocidad a la que se produce gas pues la podemos utilizar para estudiar la cinética de la reacción. En primer lugar necesitamos un compartimiento donde se va a llevar a cabo la reacción. En este caso tenemos un Kitasato, y ese Kitasato está provisto de un acople con mangueras y está acoplado a un sensor de presión. Este es un sensor de presión digital, es un sensor de presión que usa semiconductores. La idea es que la resistencia del semiconductor cambia con la presión cuando se le aplica un voltaje. Entonces lo que se hace es medir el voltaje que se genera a través del semiconductor. Entonces en estas terminales lo que se hace es aplicar una diferencia de potencial entre el terminal rojo y el terminal negro. Este es el positivo y este es el negativo. Se aplica 5 voltios, es importante. Este sensor trabaja con 5 voltios. Y al aplicar una diferencia entre estos dos de 5 voltios, se mide la diferencia potencial entre el terminal verde y el negro, que actúa como tierra. Y esa diferencia de potencial es la que va a depender de la presión, como vamos a ver más adelante. El dispositivo también tiene una válvula que permite abrir y cerrar para despresurizar el sistema o cerrar. Entonces es importante tener aquí una válvula, un sistema de sellado. También es importante observar los acoples entre las mangueras. Como ustedes pueden ver, trabajar con gases es difícil y por eso hay que asegurarse que no hay fugas. Para asegurarse que no hay fugas, hay que colocar las mangueras de tal manera que haya unas arandelas alrededor de la manguera para evitar esas fugas. Aquí hay un pequeño error porque esta manguera es de silicona. Al colocar este acople acá, eso lo que hace es dañar la silicona. La idea es que estos acoples están diseñados para otro tipo de manguera que resiste más un esfuerzo mecánico. Pero bueno, es para explicar lo que hay que hacer. Entonces hay acoples acá, se cierra. Hay acoples en el sensor de presión, que cerrar acá y cerrar acá. Aquí en el sensor de presión es importante ver algo, que es que estos sensores de presión están diseñados para trabajar en automóviles. Son básicamente los sensores que se utilizan para medir la presión del aceite o la presión de la gasolina. Y midiendo la presión de la gasolina se sabe cuánta gasolina hay en el motor. Entonces es importante que el acople que se va a utilizar pues corresponda a este sensor de presión. Aquí tenemos este acople y aquí tenemos que esta rosca es una rosca milimétrica. Entonces hay que utilizar aquí una especie de T que sirva para este acople. Tengan en cuenta que todas las conexiones y toda la tubería viene milimétrica, o sea, en milímetros, en unidades internacionales, o también viene en pulgadas. Todavía se sigue utilizando eso. Entonces también hay problemas con acoples de instrumentos porque la mayoría de conexiones están en pulgadas y pues estos, como están diseñados para automóviles, están hechos en milímetros. Entonces mucho cuidado con la adquisición de estos acoples para que sean los adecuados y trabajen con milímetros. Entonces lo que hacemos es enroscar acá y pues bueno, tenemos un soporte que nos va a permitir mantener ese sensor en su posición y poder manipular. Entonces lo que hacemos es cerrar acá y apretar. Siguiendo con la descripción del montaje, vemos que aquí encima del Kitasato tenemos un tapón y el tapón tiene provisto una jeringa y la jeringa tiene una aguja que atraviesa el tapón de esta manera. La idea es que aquí vamos a colocar la enzima o la suspensión de enzima y la vamos a drenar al medio, pues simplemente inyectando. Aquí está la enzima y cuando vayamos a hacer la reacción pues inyectamos la enzima. Esto está aquí cerrado, entonces el primer paso es cerrar aquí bien, colocar aquí la enzima.
colocar aquí la cantidad de peróxido y la concentración que se requiere. Otro aspecto importante de las reacciones que produzcan gases, sobre todo a partir de disoluciones, es que se necesita agitar el medio bastante. Entonces necesitamos un agitador magnético que agite el medio. ¿Por qué se necesita agitar? Porque la idea es que el oxígeno se está formando en la fase líquida y se tiene que transportar rápidamente aquí a este espacio donde está el gas. Si no agitamos, entonces va a haber ahí una acumulación excesiva de oxígeno en el agua, una sobresaturación, y entonces la presión aquí no va a corresponder con la cinética de la reacción, o los datos van a ser bastante irregulares. Entonces es importante agitar. ¿Para qué? Para que el transporte del oxígeno desde la disolución en el cual se crea una reacción hacia la atmósfera que está al interior de este sistema, pues sea rápido y el sistema esté controlado por la cinética de la reacción y no esté controlado por el transporte de materia del oxígeno. Otros elementos que se necesitan para hacer el seguimiento es, ya que aquí medimos una diferencia de potencial, necesitamos un multímetro que mida diferencia de potencial. Es importante que es mejor que ese multímetro se pueda conectar vía Bluetooth a un dispositivo, puede ser un iPad o puede ser un celular, que permita el registro de datos de manera automática. O si no, el experimentador tendrá que registrar los datos manualmente, lo cual no es tampoco tan difícil. Se puede registrar los datos cada 10 segundos en función del tiempo. Se necesitaría un cronómetro. La forma en la que trabaja el sensor de presión es la siguiente. Este es un sensor de estos. Estos se encuentran para diferentes rangos de presiones. En este caso, este sensor es de 30 psi. Si ustedes de pronto no se ve bien en cámara, pero aquí hay un letrerito que dice 30 psi. Es importante que sea 30 psi para este tipo de reacciones, porque los hay de rangos de 100 psi, de 1000. Entonces el de 30 es el de más sensible, digamos, de esta configuración, y ese es el que necesitamos. Listo. ¿Y cómo funciona? Entonces la idea es que tenemos, digamos, un gas y queremos medir la presión al interior del sistema. Entonces lo que hacemos es acoplar el sistema y acoplar el sensor de presión, como está así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar estas tres terminales que están acá, la terminal roja, la negra y la verde, para poder registrar la presión. Entonces, ¿cómo se hace? Recordemos que tenemos una fuente y esa fuente tiene dos cables de alimentación, uno que se llama positivo y otro que se llama negativo. Entonces el positivo va al rojo, acá, el negativo va al negro, y la salida de voltaje, que es la que vamos a medir, la respuesta, se mide aquí en el verde. Entonces se conecta al terminal de voltaje del multímetro. Este es el multímetro y este es el terminal de voltaje. Ese terminal de voltaje se conecta al verde, como está ahí. Y el común del multímetro se conecta al negro, que está actuando como negativo y como tierra. Entonces lo vamos a conectar en algún punto donde se haga contacto, vamos, como algo así. Hay que tener cuidado con que no haya cortocircuitos mientras se hace la medida. Entonces lo que hacemos es, en este caso, pues, dejar los cables en alguna posición donde no haya cortocircuito, que estén separados. Colocamos el multímetro en posición. Una vez nos aseguramos que los cables están separados y no hay cortos eléctricos ni nada, entonces ahí sí alimentamos el sensor con 5 voltios. Entonces prendemos la fuente de poder
La fuente de poder nos está dando 5,4. Entonces lo que hacemos es disminuir el voltaje hasta que sean 5 voltios. Cuando ya tenemos los 5 voltios, prendemos el multímetro y lo escogemos para que mida voltaje. Entonces ahí estamos midiendo un voltaje de 0,10 voltios. Ahora lo que hacemos es prender nuestro dispositivo de almacenamiento. Abrimos el software que permite la captura de datos. Activamos la función de Bluetooth del multímetro. Ahí está activada. Cuando se activa, el sistema ya lo reconoce, entonces lo escogemos. Entonces ahí podemos ver mucho mejor la presión allá en el sistema. Y aquí tenemos nuestro sistema, donde vamos a aplicar una presión al sensor y vamos a ver cómo aumenta el voltaje. Entonces observen que cuando aquí disminuye el volumen, aumenta el voltaje. Pueden mirar el iPad, donde se ve mucho mejor. 0,80, 0,810. Si sigue aumentando, pues el voltaje aumenta. Ahí podemos ver que. Y cuando se libera, disminuye la presión. Podemos aumentar otra vez el voltaje así súbitamente, o la presión. Vamos aumentando la presión, pues disminuyendo el volumen. Y después cuando libero lentamente, entonces veo que hay un cambio de voltaje que responde con la presión. El sistema de captura de datos, como ustedes pueden ver, nos permite ver cómo es el comportamiento en función del tiempo. Entonces vamos a hacer aquí una ampliación. Ustedes pueden ver acá que tenemos voltaje y aquí tiempo, y aquí vemos los picos de presión que hicimos o de voltaje. Ese es como el sistema que se utiliza y es bastante sensible y relativamente barato. La idea es que este sensor de 30 PSI comprado, digamos, por Amazon, este sensor vale alrededor de 18-20 dólares, lo cual es un precio razonable para un manómetro. Para estudiar el proceso de descomposición del peróxido de hidrógeno catalizado con una enzima, en este caso la catalasa que proviene de la papa, aquí tenemos el extracto de catalasa de papa pastusa, tenemos 2 mililitros de extracto. Lo que hicimos fue colocar una papa en una licuadora y colocarle el mismo volumen de la papa en agua desionizada, licuarlo y después filtrar. Entonces aquí tenemos el extracto. En este quitasato tenemos el peróxido de hidrógeno. En este caso lo que hice fue colocar 5 mililitros de una solución comercial de agua oxigenada y 15 mililitros de agua. Después colocamos un recipiente que tiene agua, porque esta reacción es altamente exotérmica. Al ser altamente exotérmica, pues la temperatura aumenta en el transcurso de la reacción, y si la temperatura no es constante, pues eso es un parámetro que tenemos que controlar, ya que queremos ver el efecto de la concentración de peróxido de hidrógeno en la velocidad de reacción. Y si además aumenta la temperatura, entonces también aumenta la velocidad, no por el efecto de la concentración de peróxido, sino por el efecto de la temperatura. El quitasato está conectado a un sensor de presión. En este caso, los sensores de presión son los que se utilizan en los automóviles o en los sistemas donde se quiere hacer un registro continuo de la presión de un fluido que no sea corrosivo. Entonces se utilizan este tipo de sensores, que son sensores de semiconductores. Estos sensores de semiconductores, lo que se hace es aplicar una diferencia de potencial entre el terminal rojo y el terminal negro. Entonces aquí hacemos una ampliación. Entonces aquí tenemos el cable rojo, el cable negro. En
entre estos dos cables se tiene que generar una diferencia de potencial de 5 voltios y se mide la diferencia potencial entre el cable verde y el cable negro. El cable negro es la tierra, entonces el cable verde pues va al rojo del multímetro. Entonces las conexiones son de este tipo. Entonces tenemos que conectar 5 voltios, para eso vamos a utilizar una fuente de poder. Lo que hacemos es encender la fuente nos va a dar un potencial de 5 voltios. Colocamos el positivo de la fuente, este es el positivo de la fuente, lo colocamos al rojo del sensor. El negativo de la fuente, que es este negativo de la fuente, lo colocamos al negro. Y después la diferencia de potencial, que va a ser proporcional a la diferencia de presión, la medimos con un multímetro. En este caso, este multímetro que tenemos aquí dispuesto. Y el terminal rojo del multímetro lo ponemos al verde. Y el común del multímetro, entonces el común del multímetro lo ponemos en tierra, que es este. Entonces tenemos cuidado con los cables, que no haya cortocircuitos. Alejamos los cables de las conexiones, no va a haber cortocircuito entre estos cables. Ajustamos el multímetro para que registre voltaje. Ahí está registrando voltaje. Cuando tenemos el dispositivo listo, entonces lo que hacemos es conectar vía Bluetooth el multímetro a un iPad o a un teléfono celular que tenga el software que permite la captura de datos en función del tiempo. Entonces aquí vemos que el mismo valor que da el multímetro, que es 0.619, es el mismo valor que estamos leyendo acá. Lo que hacemos es detener la captura de datos y volver a comenzar de cero antes de registrar, para no registrar datos innecesarios. Una vez estemos listos para comenzar la reacción, comenzamos la agitación del sistema. La agitación tiene que ser relativamente vigorosa. Nos aseguramos que esté bien sellado el sistema. Ahora cerramos el sistema. Ahora está sellado, entonces va a tener un volumen constante. Entonces cuando introduzcamos la catalasa, pues la reacción dará comienzo. Para comenzar la reacción lo que hacemos es introducir la catalasa en el reactor. Ahora vamos a ver el experimento en cámara rápida. Lo que hacemos es activar el sistema de captura de datos. Después de activar el sistema de captura de datos, introducimos la enzima que está en la jeringa. A partir de ese momento empezamos a observar que hay un aumento de voltaje en función del tiempo, que corresponde a un aumento de presión en función del tiempo. Ahora vamos a utilizar una concentración mucho más alta de peróxido de hidrógeno para ver lo que sucede en este caso. Apenas adicionamos la catalasa, observamos que la presión empieza a aumentar. Observen cómo aumenta aquí el voltaje. Tengan en cuenta que cuando aumenta la presión puede suceder que este émbolo se mueva hacia arriba, entonces el volumen va a cambiar. Entonces tienen que estar pendientes en qué momento ocurre eso para detener el experimento, que ya el volumen de nuestro reactor no va a ser constante porque hay un desplazamiento de este émbolo. Observen que a medida que procede la reacción, se observan aquí desprendimiento de burbujas, que es el oxígeno que está formando. Aquí tenemos un sistema de control de la temperatura, que es este recipiente con agua, más o menos nos ayuda a mantener la temperatura constante, porque aquí tenemos un volumen total de 20 mililitros, el volumen exterior es como 150 mililitros, entonces la capacidad calorífica del agua externa es más alta que la de adentro, y eso nos ayuda a controlar un poco.
la temperatura. Ustedes pueden observar acá que efectivamente el voltaje aumenta, aumenta. Vamos a esperar en qué momento se estabiliza el voltaje, se estabiliza la presión o en qué momento empieza a desplazarse este polo hacia arriba, pues debido a que la presión aquí aumenta. Aquí empezó el desplazamiento del polo, entonces ahí el experimento termina a los 64 segundos. Y aquí vemos que efectivamente la presión se mantiene o constante, porque empieza a disminuir. En ese momento tenemos que liberar presión para evitar que salte el sistema. Liberamos presión, el experimento se termina, porque realmente necesitamos mirar la velocidad inicial a la cual ocurre la reacción y para eso necesitamos únicamente los datos aquí, no necesitamos los datos al final. Además, que si aquí generamos una sobrepresión grande, pues puede saltar la jeringa o puede saltar este tapón o eventualmente se puede romper el vidrio. Pero las presiones a las que vamos a generar acá, lo primero que va a suceder es que esta jeringa sobre. Entonces, digamos que es un sistema de seguridad. Entonces detenemos el experimento. Para observar los cambios de temperatura durante el transcurso de la reacción, tomamos 25 mililitros de peróxido de hidrógeno y le agregamos 2 mililitros de suspensión de catalasa. Podemos observar que cuando agregamos la catalasa que está fría hay una disminución de temperatura, pero a medida que ocurre la reacción hay un aumento de la temperatura en función del tiempo en el reactor, que más o menos corresponde a unos 2 grados centígrados en esta configuración. Una vez hemos extraído los datos de voltaje en función del tiempo para los distintos experimentos, que digamos son estas columnas que tenemos acá en Excel, eh, lo que hay que hacer es convertir esos voltajes a presión. Y para convertir esos voltajes a presión lo que hacemos es utilizar el factor de conversión, que 4 voltios equivalen a 30 psi. Si medimos 0,5 voltios en el sistema, eso equivale a que estamos midiendo una diferencia de presión igual a cero. Si medimos 4,5 voltios, quiere decir que estamos midiendo 30 psi en el sistema. Bueno, usando esa conversión y usando la fórmula apropiada, convertimos esos datos de voltaje en presión y tenemos unas tablas en las cuales tenemos tiempo en función de la presión para las distintas concentraciones de peróxido. En este caso utilicé, este peróxido está en porcentaje volumen a volumen. Entonces las concentraciones en porcentaje volumen a volumen son 0,45, 0,91, 1,82, 2,73 y 3,64. Una vez tengamos esos datos, a esos datos corresponden a tomar, por ejemplo, para este caso, 2,5 mililitros de la solución de peróxido al 4% eh, y agregar 17,5 mililitros de agua y 2 mililitros de la suspensión de catalasa. En este caso se toman 5 mililitros de peróxido, 15 mililitros de agua y 2 mililitros de la suspensión de catalasa. Cuando tenemos esos datos, lo que hacemos es graficarlos. Entonces, cuando graficamos, aquí tenemos voltaje en función del tiempo para los distintos experimentos. Aquí estamos observando que a medida que usamos una concentración de peróxido mayor, la velocidad a la que aumenta la presión en el tiempo cero es mayor. Esta es la de menor concentración, la que sigue, mayor concentración mayor y estas dos. Aquí observamos varios eventos que están ocurriendo. Al principio ocurre un aumento de presión porque se está produciendo el oxígeno. Pero después hay una caída aquí de presión. Esta caída de presión se debe a que la jeringa que se utiliza para adicionar la suspensión de catalasa se empieza a mover. Y entonces el volumen va cambiando en el reactor y entonces disminuye la presión porque la jeringa se expande. Entonces el volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces aquí estos puntos corresponden a desplazamiento de la jeringa. Y aquí podemos ver que básicamente nuestro sistema resiste pues una presión equivalente a 1,2 voltios. Esa presión equivalente a 1,2 voltios es más o menos unos 40.000 pascales.
Entonces quiere decir que cuando llegamos a 40.000 pascal al interior del reactor, esa presión es tan alta que genera un desplazamiento ya del émbolo de la jeringa y pues ya el volumen no es constante y pues el experimento se termina. Cuando usamos una concentración baja de peróxido, observamos que podemos registrar tiempos más prolongados del sistema sin que tengamos ese problema de desplazamiento de la jeringa. Una vez tenemos estos datos de voltaje, tenemos que convertir esos datos a presión. Entonces, por ejemplo, en este caso, veamos cómo es el comportamiento de la presión del sistema en función del tiempo cuando usamos una concentración relativamente baja de peróxido de hidrógeno en el medio, 0,45% en porcentaje de volumen a volumen. Entonces observamos que al principio, cuando se agrega la catalasa, aquí hay una especie de periodo de inducción, o sea, la velocidad, esto es presión y esto es tiempo. Entonces la presión aumenta, digamos, relativamente lentamente, después aumenta más rápido y después aumenta más lentamente. O sea, aquí hay como una especie de S. Eso es característico de esta reacción porque esta reacción necesita un periodo de inducción para que ocurra. El mecanismo de esta reacción es bastante complejo. Una vez ya se activa la reacción, pues empieza a subir la velocidad a la que se produce el oxígeno, pero después empieza a disminuir porque la concentración de peróxido está disminuyendo al interior del reactor y además se está degradando la catalasa, porque la catalasa en presencia de altas concentraciones de peróxido pues se degrada. En principio esta presión debe aumentar hasta que todo el peróxido se descomponga y en ese punto llegaremos a una presión constante. Entonces digamos que esto va a tender en algún momento a tiempos muy largos a una presión constante. Pero para efectos de la cinética de la reacción no necesitamos toda la curva hasta que se estabilice la presión, necesitamos únicamente los datos iniciales. Y aquí va a haber un problema para determinar la velocidad inicial, precisamente por este hecho que hay un periodo de inducción, porque la pendiente, o sea, la velocidad es la pendiente, pero aquí la pendiente está cambiando, aquí la pendiente es baja, aquí es alta y aquí vuelve a ser baja. Entonces, se recomienda utilizar, digamos, los datos más o menos en 100 segundos o 50 segundos y esos datos pues ajustarlos a un polinomio de grado 2 para determinar la tendencia al inicio y a partir de ese polinomio de grado 2 pueden determinar cuál es la velocidad inicial de la reacción. Entonces, en este caso tenemos la presión en función del tiempo por las distintas concentraciones. Y aquí observamos que a medida que aumentamos la concentración de peróxido, la velocidad a la que se produce el oxígeno es más alta, o sea, que tiene que ver con la velocidad a la que aumenta la presión, y corresponde, ¿no? A medida que la concentración es más alta, pues la velocidad de producción es más alta. Ajustamos entonces, como les dije, estos datos a un polinomio de grado 2 a una parábola, o estos dos inclusive se pueden ajustar a una recta, y a partir de eso determinamos la velocidad a la que aumenta la presión en función del tiempo en el tiempo cero y eso es lo que graficamos acá, ya como velocidad de reacción. Aquí está en unidades de pascales por segundo. Estos pascales por segundo se puede convertir fácilmente a moles por segundo conociendo el volumen total del reactor. Eh, entonces, digamos que trabajar en pascales por segundos o en moles por segundos pues, es relativamente equivalente, solo cambia solo hay un factor de conversión. Y aquí observamos algo bien interesante. A medida que aumenta la concentración de peróxido, vemos que la velocidad inicial de la reacción aumenta. Aproximadamente aumenta linealmente. Hay un buen coeficiente de correlación al principio. Al final, cuando la concentración de peróxido es muy alta, aquí vemos que no se sigue la tendencia lineal, sino se curva. Esto se debe a varios factores. Uno es que a concentraciones muy altas de peróxido se descompone la enzima. Entonces esas concentraciones tan altas son capaces de degradar la enzima y la enzima no actúa de manera eficiente. Y la otra razón es que esto es una cinética enzimática. Al ser una cinética enzimática es una cinética que sigue una cinética de saturación. Cuando la concentración es muy alta de peróxido, los sitios activos de la enzima se saturan y la velocidad va a tender a ser constante. Pero si fuera una cinética de saturación, el cambio debería ser más gradual, desde una relación lineal hasta una relación donde se hace constante. Aquí el cambio es muy abrupto entre estos dos puntos. Entonces aquí lo más probable es que la alta concentración de peróxido es la que está afectando la enzima. Al principio también podemos ver que no se sigue, digamos, la tendencia lineal. Aquí esta línea tiene que pasar por cero porque si no hay peróxido, pues no hay producción de oxígeno. Pero estos puntos aquí están por debajo, aquí hay una pequeña curvatura hacia abajo. Esa pequeña curvatura hacia abajo se debe al hecho de que el mecanismo de la reacción de descomposición de peróxido de hidrógeno es bastante complejo
Y entonces la determinación de las velocidades iniciales es difícil, sobre todo a concentraciones bajas. ¿Por qué? Porque acuérdese que hay un periodo aquí de inducción y ese periodo de inducción hace que aquí tengamos velocidades más lentas que acá. Entonces todo depende de dónde uno mida la velocidad, si la mide acá o la mide acá, va a tener valores distintos. Aquí va a ser baja, aquí va a ser alta, o lo que podría sacar es como una línea recta acá y se saca un promedio. Y pues ese periodo de inducción es el que hace que el comportamiento aquí al principio a concentraciones bajas pues se desvíe un poquito. Pero para efectos prácticos, vemos que efectivamente este sistema permite estudiar la cinética de reacción con una precisión adecuada. Nos permite ver el efecto de, en este caso, de la concentración de peróxido, pero también podríamos estudiar el efecto del pH, el efecto de la fuerza iónica, el efecto de la concentración de la catalasa y podríamos monitorear todos esos efectos midiendo la velocidad de reacción, mirando cómo aumenta la presión en función del tiempo.